Hola, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarles y más con una mujer que para mí es una envidia, pues su sentido del humor, cómo toma la vida, desde cómo se ríe, desde todo lo que hace, desde la parte creativa, ¿no? Que es una mujer mega, súper creativa y además de un país que yo quiero muchísimo y que no podía faltarme en esta cumbre, que es Guatemala, y ella es la Chía. Bueno, su Hola. la Chía. Su nombre de pila es María Lucía Sánchez. Ella es educadora en educación primaria de la Escuela Normal de Maestras para Párvulos, doctor Alfredo Carrillo Ramírez. Posee un profesorado en problemas de aprendizaje de la Universidad del Valle de Guatemala. Es diplomada en estimulación oportuna de la Universidad Rafael Landívar e instructora certificada de masaje infantil IAIMA. Con especialización en cuidados prematuros dentro y fuera de la UCI. Con Nacer Temprano, Vivir es Grande, México. Se formó como doula, o drula, ¿no? Dula. Dula, perdón. Y es especialista en masaje pre-peri y postnatal de la Universidad Galileo. Es risoterapeuta avalada por la Red Latinoamericana de Risoterapeutas y Psicología Positiva, diplomada en Tanatología y Procesos de Cambio por la Universidad del Istmo de Guatemala, certificada en manejo de duelo en niños por COTAN, es coach tanatológica y vida avalada por la International Coach Federation. María Lucía tiene 18 años de experiencia en el área de educación, brinda capacitaciones a padres de familia, maestros o profesionales de la educación acerca de manejo de técnicas o herramientas para la crianza positivas y duelo. Es fundadora de una manita entre mamás. Entre mamás. Qué bonito. Que su finalidad es apoyar, acompañar y motivar la maternidad en todas sus fases. Creadora del proyecto Colibrí para niñas, madre del hogar de niñas, La Asunción, en donde brindaba acompañamiento a niñas abusadas y niñas madres en riesgo de calle. Ha prestado servicio social a Casa Alianza, brindando cursos de masaje infantil a niñas madres para promover el vínculo afectivo entre ellas y su bebé. Ha sido capacitadora en Fundación Carlos F. Novela y Cementos Progreso a maestras de educación preprimario del interior de la República. San Juan Zacatepeques. Y el progreso apoyando la elaboración de material didáctica con material reutilizable. Es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Masaje Infantil de Guatemala y es representante en Guatemala de Nacer Temprano, Vivir es Grande. Escribe artículos para revista Amiga y Mis Hijos y Yo, entre otros. Ha acompañado varios procesos de maternidad, pérdidas gestacionales y perinatales, duelo en niños y adultos, asesoría a maestros, estudiantes de psicología y padres de familia. Le gusta transmitir un mensaje de esperanza y alegría. Para ella no hay nada más importante que la persona que está acompañada por ella y que se sienta confiada y segura de todas las circunstancias y que todas las circunstancias pueden cambiar si se lo proponen y que lleguen al cambio a través de acciones y decisiones personales. Esta es la Chía, la famosa Chía. Te digo, Chía, no encuentro tu teléfono, yo te tengo como Chía de Guatemala. Y me dice, ay, sí es cierto, mira, soy María Lucía, para mí es la Chía. Chía, te quiero mucho, te agradezco muchísimo el que nos dones esta hora de tu tiempo para que muchas personas que tienen la necesidad de conocer y de saber, sobre todo en este gran tema que vas a manejar tú, que es el duelo en niños, y que mucha gente se cuestiona, ¿y los niños qué? ¿No? Y los niños se manejan de igual manera que los adultos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Chía, bienvenida, bienvenida. Gracias. Y para mí es un honor, un placer tenerte y compartir contigo este espacio de aprendizaje. En esta conversación es un conversatorio donde vamos a estar tú y yo de la mano para poder mostrar a las personas que nos acompañan aquello que requieran, sobre todo en duelo para niños. Pero si hay alguien creativo y conocedor de los niños, es Chía. Gracias, Mari. Bienvenida, Chía. Chía, uno de los grandes cuestionamientos que me hacen constantemente es si el duelo de los niños es igual al duelo de los adultos. Ok, sí, realmente no, y no se le parece en nadita. El duelo por el dolor de la pérdida, sí, pero un niño nunca va a vivir un duelo al igual que un adulto. Lo que pasa es que como adulto juzgamos y asumimos que es igual porque estamos reflejando el dolor y la pérdida
en lo que siente el niño. Es como cuando un papá tiene frío y le pone suéter al hijo porque piensa que el hijo también tiene frío. Justamente así pensamos que es el duelo, que si yo estoy sufriendo, el niño también. Y a veces tenemos muchas expectativas de esto, ¿verdad? Que muchas veces, y una de las respuestas o preguntas muy recurrentes es que mi hijo no ha llorado y no entiendo por qué. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero realmente sí es muy, muy diferente, Mari. Ok. ¿Cuáles serían las diferencias, Chía? Empezando porque nos tenemos que basar según la edad del niño y la etapa de desarrollo que esté atravesando. Por ejemplo, y aquí se va como muy mezclado, porque cuando hablamos de un niño de 0 a 2 años, digamos, no es que el niño reconozca la pérdida o la muerte y que sepa que eso es la muerte, sino que como sus habilidades, digamos, perceptuales y sensoriales se van a basar en poder sentir que algo está pasando, pero no va a entender qué. Y que su proceso de pensamiento todavía lo obliga a no tener permanencia de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si ve que una pelota se va, él tampoco está esperando que regrese, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que pasa con la persona que fallece o por una separación o algo, que aquí más que todo nos vamos a basar como en la muerte, digamos, pero puede ser una separación, alguna pérdida de alguna mascota y demás, ¿verdad? Entonces, a esta edad, el niño o el bebé sí siente lo que le está pasando, pero no entiende por qué. Siente la ausencia, pero es más fácil suplir, digamos, o sustituir una ausencia a que vaya a pasar toda su vida afectada por la pérdida, ¿sí? A raíz de los 3, 4 años empieza una etapa que es muy mágica para ellos y empiezan a ver la muerte incluso como una caricatura. Que la ven como esta calavera, que en Halloween salen estas fantasmas y demás, porque para ellos existe mucho el factor magia. ¿Qué pasa aquí? Que ellos todavía no entienden que la muerte ni tiene causalidad, que es como que te puedes morir por algo, que todavía que no tiene reversibilidad, ¿sí? O sea, que quiere decir que ellos piensan que si alguien se muere puede revivir. De hecho, está como los típicos juegos de que juegan a que yo te mato y entonces reviví. Entonces, ellos no entienden que la muerte es permanente y que no puede revertirse, digámoslo así. Y entonces, realmente ahí es donde los niños pues empiezan a tener un significado de la muerte, no como una muerte permanente, pero le empiezan a simbolizar, porque estamos en la etapa en que los niños tienen incluso juego simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que la grama es comidita, que verá que cualquier objeto lo podemos convertir en algo porque empiezan a simbolizar y es ahí en donde empiezan a conocer un poquito acerca de la muerte, sin embargo todavía no lo entienden como permanente. Ellos creen que pueden repetir de nuevo cuando ellos quieran, ¿no? Es como un juego para ellos. Sí, y muchas veces pasa aquí, Mari, que cuando tú me lo dices, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablamos de qué decirles, que esa es una pregunta como muy frecuente también, es importante la repetición. Los niños no se van a quedar tranquilos con una respuesta a esta edad, digamos, porque empiezan justo en la etapa del por qué. Pero ahí está la responsabilidad de nosotros como adultos poderles transmitir respuestas cortas, no alargarnos en el tema, sino que responder lo que justamente el niño necesita, ¿sí? Entonces ahí es un poquito también difícil para uno de adulto poder dar este tipo de noticias de pérdida o poder seguir explicando, porque nosotros también estamos viviendo una pérdida. Entonces nosotros estamos viviendo la pérdida y acompañando una pérdida. Entonces es un poquito difícil repetir y repetir y repetir, porque volvemos a recordar nosotros como adultos lo que está pasando, que tenemos la racionalidad completamente diferente a un niño, pero aquí es donde es importante que repitamos constantemente la misma respuesta. Corta, sí, clara y concisa. A lo mejor yo perdí a mi pareja o perdí a uno de mis padres, pero mi hijo perdió a un abuelo o perdió a un padre también. Entonces, ambos estamos en proceso de duelo, ¿no? Entonces, esto que dices es muy importante. Y nosotros como adultos, como regulador emocional, también es un poquito complicado porque no estamos listos para acompañar una pérdida. O sea, nosotros estamos viviendo nuestra propia pérdida y aparte tenemos que acompañarla. Y aparte el niño pregunta y pregunta y pregunta, pero por eso es que nos basamos mucho en que es importante que siempre le podamos decir en medida de lo posible y en medida de su edad completamente la verdad. ¿Verdad? Aquí es como justamente en donde nos basamos en la magia, digamos. Me voy a adelantar un poquito porque viene muy de la mano, pero
por nuestras creencias religiosas, por lo que venimos oyendo desde chiquitos, tu papá se fue al cielo, tu papá está, Dios se lo llevó. Entonces, realmente, en vez de amortiguar el dolor, lo que estamos haciendo es confusión al niño totalmente, porque ellos no ven, digamos, el cielo como un lugar astral o un lugar espiritual como lo ve un adulto, sino lo ve como un lugar. Entonces constantemente puede preguntar, ¿puedo ir a ver a mi papá? ¿Puedo ir a visitarlo al cielo? ¿Será que si me voy en un avión lo voy a encontrar? ¿Será que si me subo una escalera lo encuentro? Porque lo ven como algo muy físico, digámoslo así. Y pues sí, crea un poquito de conflicto en el niño por decir, está en un lugar mejor. Entonces el niño dice, pero ¿por qué si mi papá está en un lugar mejor, mi mamá y todos mis hermanos lloran? ¿Y Y por qué qué si está mejor en un que yo, lugar, ¿no? Qué mejor que ajá, esté o a qué mejor mí. que yo? O Dios, ¿por qué se lo llevó? Si yo estaba... Entonces empezamos incluso a crear conflictos religiosos, emocionales y demás. Eh, pero realmente el adulto lo hace con la mejor intención y es lo que hemos aprendido. Entonces también yo siempre les digo, cuando doy pláticas de tanatología, cuando tengo la oportunidad, que también como tanatólogos tenemos una gran responsabilidad de educar en el tema, de que en medida de lo posible podamos decir a las personas qué es lo que deberíamos hacer. Creo también que en su momento y en el momento de una pérdida, las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y como pueden, ¿verdad? Así es. Pero podemos utilizar el duelo de niños como una prevención para que los próximos duelos que tengan sean un poco más saludables, que se pueda llevar de una mejor manera. Yo siempre cuento esta experiencia que una vez estaba hablando de un cuento que me pidieron que diera una plática tanatológica y hablé, ¿verdad? De los por qué no es decir esto, por qué no demás. Y un señor grande, ya, o sea, un señor, yo creo que hasta abuelo era, empieza a llorar y empieza a llorar y yo no puedo dejar de verlo y en la plática, cuando termina, le digo yo, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dice, me acabo de dar cuenta que mi abuela me mintió y que me dijo que mi abuelo ya se iba a ir y iba a regresar y yo me quedé esperándolo toda mi vida. Así es. Es Entonces nos damos cuenta. muy grave porque generalmente cuando esto ocurre, Chía, yo también con mi experiencia quiero compartirles que las personas que pasa esto, como este señor que tú estás narrando, a lo largo de su vida pueden elaborar duelos no funcionales, no No adaptativos sabemos. y tener consecuencias. Mira, este señor que afortunadamente con tu plática se dio cuenta y a lo mejor a partir o a raíz de ese evento puede empezar a hacer algo, porque igual no sabía qué le sucedía, vivía con tristeza, estaba deprimido Claro. y posiblemente viene de ahí. Qué importante y gracias por el ejemplo que nos narras, porque es muy Sí. significativo de lo que puede pasar con un niño si se le miente. No, y esa sensación de abandono constante que nos obliga tal vez a tener apegos muy arraigados y este tipo de dependencia emocional incluso de esperar a que algo regresara, ¿verdad? Sin embargo, no podemos justificar tampoco a la abuela que le mintió porque en ese momento tal vez era su única herramienta para poder amortiguar el dolor. Entonces, realmente no es como señalar al adulto, sino que también como llamar a la reflexión y decir qué papel tan importante es poder pues motivar y educar en este sentido. Yo siempre he creído que la muerte la deberíamos de ver muy natural y Totalmente. crecer con esto y que en las escuelas se debería de hablar y que deberíamos de, verá, porque pasa mucho también, Mari, que los papás incluso como en señal de conducta nos vienen a decir, es que si se murió tu abuela, te va a venir a jalar las patas, te está viendo desde el cielo. Entonces también esas creencias que nosotros nos adaptamos tanto, que nos crean temor a la muerte o temor al que falleció, que la verdad es que no debería ser así. Entonces también yo promuevo mucho esta prevención, esta forma de ver la muerte. Recuérdense, y esto yo lo veo muy ligado también, Mari, incluso cuando yo hablo de los partos, de la formación de Dula, las mujeres paríamos sin Oye, comodidad. tía, nada más, perdón, un favor. ¿Podrías explicar brevemente cuál es la función de una drula para que quizá alguien que nos está escuchando lo Sí, desconoce? las dulas son mujeres en su mayoría que acompañan emocionalmente el embarazo, parto y posparto. Estamos presentes, es como una epidural humana. Entonces tratamos de que el parto sea pues más o menos psicoprofiláctico, que evitemos el dolor, que sea lo más natural posible y que pues que podamos tener un bebé y una mamá saludables emocionalmente, ¿sí? Entonces ahí es donde acompañamos emocional y físico. Este es como
Y yo me especialicé en duelos gestacionales y perinatales a raíz de todo esto. Pero yo les contaba lo de las dulas porque realmente nosotros paríamos en comunidad. Estaba la anciana, era la que atendía el parto, estaba la mamá, estaban las hermanas, las vecinas nos conteníamos, llevábamos comida, nos preocupábamos de la salud de la mamá, de la salud del bebé y era de la misma forma acompañar una muerte. Podíamos estar en el ritual funerario, lo veían adultos, lo veían pequeños, y realmente esto se fue separando abruptamente, el parto se hospitalizó, o sea, hubo necesidad de trasladarlo al hospital, igual nosotros como familiares trasladábamos a nuestros difuntos a las funerarias, entonces separamos la naturalidad de la muerte y la naturalidad del nacimiento, y lo vimos como una enfermedad, como un dolor, como todo esto, ¿verdad? Entonces es Qué un triste poquito que eso como, pase, ¿no? pues sí, la verdad es que es triste y creo que ahora se vienen tiempos peores, que ya ni siquiera se Ya puede despedir. hablaremos. Aquí no quiero que te me vayas sin que me digas estos tiempos peores. Así es. No, ¿sabes qué creo yo? Que ahora ni siquiera nos podemos despedir de las personas que fallecen por la pandemia, entonces se vuelve un poco más complicado. Bueno, pero eso ya es como otro tema. La cosa es de que estábamos en el punto de que sí podemos prevenir muchas emociones de las muertes cuando estamos de niños, ¿verdad? Esto es como la edad de 4, 5, 6 años y luego ya nos pasamos de 7 a 9 a 10, digamos, que ya los niños empiezan a ver más similar la muerte a un adulto, es decir, ya saben que es permanente, se hacen conscientes que ellos mismos pueden morir, se hacen conscientes de que hay varias causas de muerte, que no es solo enfermedad ni vejez, sino que puede ser, pues por supuesto, algún accidente de carro, yo también puedo morir, tu mamá puedes morir. Entonces nos damos cuenta de que ahí sí, ya los niños reconocen la muerte como algo permanente, no reversible, ¿verdad? Y que ya requiere, y ahí se empiezan a interesar muchísimo, Mari, en acudir y en poder asistir a los rituales funerarios, depende de la religión, Y ¿verdad? es Pero, un por ejemplo, momento propicio, ¿no, Chia? Y es sí, el momento, bueno, cuando se muere un familiar muy cercano o su mascota, empezar en esta preparación tanatológica, ¿no? sí, mira, ahorita que hablas de la mascota, yo creo que es una de las primeras experiencias que los niños tienen ante la muerte. Y puede ser incluso la escena fundante. ¿Qué quiere decir la escena fundante? Es como mi primera impresión o la primera vez que yo presencié que pude haber muerto yo o que alguien más murió. Eh, Mari fue mi catedrática, así que espero sacar 100 en el examen. Tienes 100, mi vida, es más, ya me rebasaste, así que ni digas eso, tienes 100, es más que Ese es el rebasada. paréntesis. Tienes No, 100, no, no pero saben la les decía que creatividad de esta mujer, no tienen idea. cuando hablamos justamente de esto, ¿verdad? Cómo afrontar la pérdida de una mascota, que son las primeras experiencias que nos van a ayudar también a ver cómo yo de papá o como de cuidador primario voy a acompañar la muerte. Si yo agarro al perrito, lo meto en una bolsa y lo tiro a la basura, si yo le doy oportunidad de enterrarlo, si puedo validar los sentimientos del niño en ese momento, si me preocupo y empiezo a buscar un perrito igual, un pez del mismo color, si quiero sustituir. Entonces ahí nos vamos dando cuenta también que son las primeras experiencias de muerte para los niños y que también van a servir para una comparación. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se murió Rufus, el perrito? ¿Te acuerdas que su corazón estaba muy malo y el doctor dijo que no iba a aguantar? Pues igual es un ser vivo y lo mismo pasó con papá o lo mismo pasó con el abuelo. Entonces también nos sirve como un rango de comparación y de ejemplo para que podamos explicar la muerte. Perfecto. Oye, Chía, ¿qué comportamientos podemos o nos pueden ayudar o nos pueden indicar que un niño se encuentre en un proceso de duelo? Yo no quiero hablar de etapas, Chía, porque mira, en esta cumbre, bueno, ya desde la pasada venimos haciendo hincapié y quizás sea reiterativa y quien quiera seguir, pues adelante, pero ya no quiero quedarme en las etapas de Kubler-Ross, hay muchas cosas nuevas y Sí, quiero como claro. retroceder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos, Chía, que nos pueden indicar que un niño está en duelo? Y sabemos que no hay duelos, que hay dolientes, entonces, pero ¿qué Claro. síntomas? Mira, y te voy a ¿Qué puede decir decir una una cosa. mamá, una maestra, un tanatólogo? ¿Qué puede decir? Ajá. Este niño está en duelo. Sí, ¿Qué mira, y te síntomas? voy a decir una cosa. Aquí en los niños tampoco hay como muchas etapas. Por ejemplo, un niño de 3 años, ¿cómo va a pasar la negación si ni siquiera conoce el concepto de muerte? Entonces, te voy a decir,
Las etapas más notorias o los comportamientos, digámoslo así, Eso es. independientemente que el niño entienda o comprenda la muerte, ¿verdad? Hay físicos y emocionales, ¿verdad? Cuando hablamos físicos, ¿qué quiere decir? Tú lo decías siempre y eso a mí me quedó mucho en mi cabeza, preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es su forma de comer? ¿Cómo es su forma de dormir? ¿Y cómo es su forma de ir al baño? Si come mucho, si come poco, si duerme mucho, si duerme poco, si se regresó a hacer pipí, si se regresó a hacer popó, si está pudiendo hacer. Recuérdense que psicológicamente hablamos del estreñimiento cuando no soltamos. Sí, entonces puede ser que el niño esté reteniendo tanta emocionalidad que se vea reflejado en no hacer popis o de repente en no querer ir al baño. Entonces nos vamos a dar cuenta de esto. Les voy a contar una cosa. Tanto el duelo del adulto como en el niño, no es que muera el papá un día y al día siguiente yo empiece a intervenir y empiece a darme cuenta de los cambios físicos o emocionales que pueda tener el niño. El niño puede empezar a presentar cambios a raíz de las 2 o 3 semanas, muy leves, pero su intensidad puede ser después de los 3 a los 5 meses, cuando empiezan a caer en cuenta de la pérdida. Entonces, baño, sueño y comida, importantísimo. Vamos a empezar a ver que puede empezar a somatizar, quiere decir, me duele mucho el estómago, me duele mucho mi cabeza, me duele mucho mi boca, y entonces cada vez empieza como a tener más excusas de enfermedades y enfermedades porque está empezando a somatizar este duelo, ¿sí? Otra característica física es que pueden empezar en movimientos estereotipados, que quiere decir como tics. Entonces, o se empieza a comer las uñas, o se empieza a arrancar el pelo, y entonces empieza como a arrugar papelitos, y entonces nos damos cuenta que ahí está presente la ansiedad, ¿sí? Entonces hay que tener como mucha observación, mucha intuición para ver cómo se está sintiendo el niño, sin ser tan agresivos y preguntar qué te está pasando de un solo. Pero estas características nos pueden llevar a decir el niño algo le está pasando, ¿sí? Y por supuesto su corporalidad nos va a indicar que, por ejemplo, si era un niño muy contento y de repente está como que así en clase, como que su postura, ¿verdad? De repente ver su cuidado higiénico, ¿sí? Tenemos que ver también quién lo está cuidando y este cambio pues tal vez no es responsabilidad del niño, pero sí tenemos que ver que el cuidador primario o el que haya quedado a cargo, es decir, si el niño pierde a su papá y la mamá no tiene las fuerzas de bañar al niño y mandarlo al colegio, ¿quién lo está cuidando? ¿Cómo está su olor? ¿Cómo está su nariz? ¿Cómo está su peinado? ¿Cómo está su cuidado personal? Porque esto también refleja una dinámica familiar, ¿sí? Entonces estas son como las características físicas que me va a indicar a mí que un niño está pasando por una situación diferente en casa. Puede ser separación, no puede ser solo muerte, puede ser separación, que la muerte de la mascota haya afectado mucho. Podemos estar hablando también de un cambio de casa, de una agresión sexual, física, o sea, esas características a nosotros nos van a decir, ah, sí. Y si son más de 3 juntas, boom, citar a los papás o al cuidador primario. Y emocionales, por supuesto que lo primero que aparece en un niño es el enojo. Creemos que es la tristeza, pero no. Yo la verdad es que, pues, no sé, en mi experiencia yo creo que es el Experiencia, enojo, claro, claro. ¿verdad? Y que atrás del enojo se esconde la tristeza y el miedo y el demás, ¿verdad? Pero emocionalmente aparece mucho el enojo, muchas rabietas, eh, mucho también, bueno, esto físico, que el lenguaje también ya se los decía, puede retroceder, ¿verdad? Y empezar como a hablar como bebés y demás, pero el enojo sí va a estar caracterizado en que le peguen a los demás, en que no se les pueda corregir o hablar, porque entonces están sumamente fúricos, poco tolerantes, poco abiertos a los temas y a las cosas de clase, digamos, si un maestro lo pregunta, ¿verdad? Puede existir también que los niños regresen a ser como más ensimismados. ¿Qué quiere decir esto? No hablan mucho, empiezan a distraerse muchísimo, sus lapsos de atención bajan, académicamente bajan. Si a mí me interesaba mucho bailar y ahora ya no me gusta, perdemos el interés por situaciones o actividades diferentes que hacíamos en ese momento. Y entonces ahí también, o sea, si lo podemos anclar y vemos que emocionalmente y físicamente tiene estas características, ¿verdad? El llanto, que es una forma de expresión, sin embargo, por favor, no es la única, ¿sí? Muchas personas me dicen, sí, a mi hijo no llora. Y aquí creo que ocurren dos cosas. Una, Mari, porque me dicen, es que fíjate que mi hijo no llora. Entonces yo le digo, ok, ¿y tú has llorado enfrente de él? No, porque es que a mí me han dicho que yo tengo que ser fuerte para ellos, entonces yo una lágrima no derramo. Y en el baño me meto, entonces digo, y entonces, ¿cómo quieres
que tu hijo no llore si tú le estás dando el ejemplo que él tiene que ser fuerte. Entonces, por favor, si estamos atravesando un duelo familiar, lo importante es demostrar qué nos está pasando desde la forma más honesta posible, ¿sí? No se vale mostrar fortaleza, en mi opinión, porque yo cuando algo me pasa soy llorona ante mis hijos y me ven llorar el día y la noche, y así cuando me necesito reír igual. Pero Chía, es una manera de enseñarle y de permitirle a los niños que lloren. Si ven unos padres que no lloran, es decir, este debe ser malo, debe estar prohibido. Claro. Nunca lo mostraron los padres, ¿cómo lo van a aprender los niños, no? Y porque creemos eso, ¿verdad? De que mientras más fuertes estemos, más rápido vamos a pasar el duelo y la verdad es que no. O sea, mientras más intensamente podamos vivir un duelo, mientras más podamos modelar como padres o como dolientes también que algo no está bien y que nos está pasando y nos duele, es válido, ¿verdad? Yo creo que igual la intensidad y el tiempo, pues ahí sí se debería de medir un poquito, pero entonces a veces los niños no lloran porque nosotros no nos permitimos nosotros mismos llorar y ellos pues tampoco. Entonces creo que eso es algo. Dos, hay muchas maneras. Llorar es la primera y es como la socialmente aceptable. Pero yo les digo, yo soy una llorona a morir. O sea, a mí puede pasar una mariposa divina y se me salen lágrimas y en los momentos más fuertes de mi vida yo no lloro. ¿Sí? Entonces son como, ¿qué esperarían? Hasta chía me dicen. Entonces, ¿qué esperarían? Que lloráramos. Pero no quiere decir que es una señal que si no llora no está atravesando un duelo saludable, que si no llora, sí, es una señal que nos da a notar tristeza, pero incluso la risa desbordante también nos indica algo, ¿sí? También atrás de la risa, también de un niño que está muy inquieto, también de un niño que todo le parece chiste, también de una mamá que dice, no, yo soy fuerte, aquí nada pasó, de un papá que dice, echemos adelante, pues tampoco, ¿verdad? Hay de todo en los caminos del Señor, pero pues estamos hablando como generalizando, ¿verdad? No necesariamente tiene que pasar esto, pero el llanto pues es una característica bastante normal también en los niños. Existe mucho el miedo también, esta emoción de yo no me quiero despegar de esta persona o yo no quiero ir al colegio porque algo me puede pasar, más en estas edades de 6 a 9 años que empiezan a tener el miedo de la separación, ¿verdad? Entonces, existe mucho el miedo como emoción. Existe la depresión en los niños también, ¿verdad? Que... Justamente lo que te quería preguntar, Chía. Fíjate que ayer estuve en el conversatorio con un psiquiatra y hablamos mucho de la depresión en los adultos, pero mi pregunta y tu experiencia y como cuáles son los síntomas es, ¿los niños se deprimen y qué síntomas pueden manifestar los niños cuando se deprimen, Chía? Sí, mira, Mari, yo creo que esto, mira, la palabra depresión está súper prostituida, ¿verdad? Que uno dice, me agarró la depre, voy a comer helado, y no Estoy de es así. acuerdo. ¿Verdad? No es así, ay, pobrecito está deprimido porque se le rompió el juguete, no, o sea, la depresión es algo formal, es un diagnóstico que tenemos que tener mucho cuidado, también como pues, profesionales en niños, ¿verdad? Que no podemos, un tanatólogo tampoco diagnostica una depresión, que eso también es muy importante, ni un coach tampoco, ¿verdad? O sea, esto tiene que ir A ver, muy ligado. Chía quizá pueda diagnosticarla, pero no la trata, ¿no? O sea, O pueda sea, que, sí, a ver, aquí hay un síntoma, algo que no me está claro, atiendo. claro. Y que sí, realmente tiene que ir siempre de la mano con un psiquiatra para que también diga, ok, ¿verdad? Sí existe la depresión infantil, existe por duelos, por supuesto que sí, ¿verdad? Que esto puede ser una depresión química, que esto lo haya desencadenado, de repente una causa exterior también, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora del diagnóstico y cómo tratarlo, ¿verdad? Así es. Son las características muy similares. Yo lo que te diría es, la diferencia es la intensidad y la duración de la tristeza. La intensidad y la duración de no querer hacer nada, la intensidad y la duración de no querer comer, de dormir mucho, de tener episodios de ansiedad. Ahí uno dice, ok, necesita un acompañamiento psiquiátrico, digámoslo así. Sí. Está hasta medicamento, Chía, porque lo triste, yo les he comentado que acabo de terminar bueno, me faltan 2 clases para terminar mi diplomado de suicidología. Yo quiero ese. Sí, impresionante, es impresionante ver cómo los niños se suicidan. A mí me ha tocado, Mari, últimamente. Nos escuchan, ahorita me cuentas tu experiencia, porque mucha gente quizá de la que nos esté escuchando dice, los niños no se suicidan, los niños sí se suicidan. Claro que se suicidan. Un niño que está en una resbaladilla hasta arriba y se lanza al vacío,
a ver, puede haber sido un accidente, pero si tú estás viendo que se va a lanzar, algo no está bien, ¿no? O los que se enredan en los cordones de las cortinas y esto. Entonces, esto que mencionas, Chía, bien importante. ¿Cuál es Mira, tu experiencia? no, sí, mira, a mí últimamente me ha tocado aquí en Guatemala muchos casos de niños de 16, 17 años, no muchos, unos 3, 4, pero la verdad es que con la población y que a ti te lleguen, o sea, es bastante, de suicidios, ¿verdad? De que no dejan ni siquiera carta, de adolescentes, y esto se debe, mira, yo la verdad es que pues he tratado de leer mucho acerca del tema, y una de las como causas es que ya tenemos mucha deficiencia de vitamina D. Ya no nos está dando el sol, nos estamos guardando demasiado. La vitamina D es la vitamina de la felicidad, ¿sí? O sea, ¿por qué creen que los de la playa son más felices? Porque en su cuerpo hay una sobrecarga de vitamina D. Por eso Y estoy tomando 1 millón de unidades cada mes. sí, yo también estoy tomando, yo también empecé a tomar, me dejaron dosis inyectadas porque también estaba muy por debajo y de verdad que es increíble cómo, por eso, chequéense por favor la vitamina D. No quiere decir que esto sea como la única solución, No, claro que pero no. ahora que estamos en Y que se casa, autorreceten, que visiten a un médico y que se hagan el sí, estudio. pero la idea es de que si estamos en casa, estamos encerrados, no nos está dando la vitamina D, puede ser que también estemos en un proceso de necesitar este tipo de vitamina para que nos sintamos bien. Los niños necesitamos sol, necesitamos, porque yo soy niña, los Sí, sí, niños sí. necesitan La salir al niña sol, tía. necesitan salud, necesitan salir al sol, necesitan respirar aire y pues esta pandemia nos lo ha arrebatado, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, hagámoslo, si tenemos la oportunidad de darle espacio al niño, movimiento, es tan importante el movimiento para el niño, es vital, el niño aprende a través del movimiento, entonces hemos estado restringiendo como muchas cosas para ellos que a la larga pues también son necesarias y que esto sí puede ocasionar una depresión. Hay factores genéticos también, por supuesto, y hay como muchas motivos por los cuales un niño puede estar deprimido, pero sí existe. Y entonces también es invitarlos a que ustedes vean los comportamientos de sus hijos para ver si de verdad en este momento también están necesitando ayuda. Así es. Qué importante esto que mencionas, Chía. Y sí, por Ujú. favor, no se queden ni se automediquen. Háganse estudios, vayan al médico. Si ven algún síntoma en el niño, detecten, lleven al pediatra, dependiendo de la edad, ¿no? Ujú. Pero bueno, Chía, ¿qué sí decir a un niño ante la pérdida? Porque muchos padres dicen, no, yo, ¿cómo les voy a decir? Está muy chiquito, va a sufrir, la va a pasar muy mal, pero el niño está viendo la pérdida, está viendo que papá ya no vive ahí, está viendo que mamá ya no está viendo que el abuelo ya no aparece. ¿Qué decirles, Chía? ¿Qué decirles? Hace rato hablabas de la verdad, pero ¿qué más decirles? Sí. Mira, independientemente de la edad, yo creo que la verdad siempre va a ser justa para ellos. Ellos tienen derecho a saber la verdad. ¿Qué decirles? Hablamos de qué no decir, ¿verdad? Se quedó dormido, se fue un viaje sin regreso, se fue con Dios, está en un lugar mejor, ahora es una flor en el jardín y estos mensajes como totalmente distorsionados de la realidad. ¿Qué podemos decir? Si un duelo es anticipado, quiere decir si mi abuelo está enfermo, si papá está enfermo, si está sufriendo de una enfermedad terminal, creo que es una buena oportunidad para poderle decir que el abuelo está enfermo, que está sufriendo y que probablemente pueda morir. Creo que desde chiquitos hay que enseñarles que todos nos vamos a morir. A mí mis hijos me dicen, mamá, pero tú no te vas a morir. Y yo les digo, sí, mi amor, sí me voy a morir. O sea, sí me voy a morir, es lo único seguro que tenemos, la muerte, y creo que desde chiquitos podemos empezar a educar. Pero si es un duelo anticipado, como les digo, es importante decir, mira, el abuelo está enfermo, recuérdate que, por ejemplo, los carros tienen un motor, este motor es el corazón, va a haber un momento en que su corazón no va a latir, no sabemos cuándo va a suceder, estamos esperando, los médicos dicen que es de 3 a 4 meses, por ejemplo, y pues vamos a tratar de que estos momentos sean bonitos en familia, vamos a compartir con él y pues vamos a esperar a que llegue la hora de la muerte. Los niños se los van a agradecer muchísimo. Va a doler, porque nosotros no les estamos diciendo, no te va a doler, pero les va a doler menos. O sea, de verdad que los niños exigen la verdad. El juicio lo pone el adulto. Totalmente. ¿Qué otra cosa podemos decir? Pero tú dijiste que se iba a salvar. Me confundí, yo también tenía la esperanza.
pasa mucho, y esto pasa que vamos a orar y vamos a rezar y cadena de oración, entonces, pero ¿y por qué no se salvó si le pedimos tanto a Dios? Entonces ahí es donde decimos, ¿verdad? Y que no quiero entrar en temas religiosos tampoco, pero Es un tema común, podemos más en nuestra decirle, ¿verdad? cultura. Dios hizo su milagro, Dios estuvo con nosotros hasta el último momento y va a estar todavía porque pues, nosotros necesitamos fuerza para afrontar esta situación. Las preguntas que hagan ellos, decirlas con la mayor honestidad, no haciéndolas complejas, ¿verdad? No utilizar... ¿verdad? Estos términos como tan complicados, es importante hacerles saber a los niños un lenguaje adecuado en estos momentos como ataúd, funeraria, rezo, 9 días, cremación. Estas palabras que suponemos que los niños saben, pero si yo te digo cremación, ¿queman allá a tu abuela? O sea, eso, Fuerte, un qué susto de la fuerte. gran. Entonces, sí es importante también tener en cuenta que los niños no saben este tipo de vocabulario. ¿Qué es cremación? Ya cuando tu abuelo falleció, después del ritual funerario, que es en donde va a estar en una caja y todos van a llegar, ¿verdad? Entonces, también le damos oportunidad al niño, porque miren ustedes, los niños suponen de una forma Impresionante, sí. impresionante. Y, Entonces, y muchos padres piensan que los niños son tontos. A ver, no son tontos, son niños. Y son son más niños. listos que el hambre, ¿no? O sea, son Sí, listísimos. entonces ahí también es bien importante que sepamos utilizar el vocabulario, ¿verdad? Incinerar, embalsamar, todas estas palabras que vienen surgiendo de esto, es bien importante que los niños lo manejen también. Y pues siempre, Mari, decirles la verdad, una respuesta corta a la larga y van a volver a preguntar hasta que ellos estén como saciados de la respuesta. Ujú. Este tipo, verá, mamá que es cáncer, hay gente que ni siquiera puede decir la palabra, yo tengo pues personas conocidas que han fallecido sus familiares y no dicen ni siquiera la palabra cáncer, ¿verdad? Entonces, eh, entender, ¿verdad? Que falleció de cáncer, de un accidente, que fue un accidente de auto, que fue un accidente de avión, que fue, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Pero hacer saber que el cuerpo tiene un inicio y tiene un final, creo que es importante. Hablar desde la parte como física y biológica, digamos, más no de la espiritual, porque tampoco es, yo a veces hasta de adulta no lo entiendo. Les cuento el Justamente es secreto. complejo, es complejo. El niño tiene que tener el desarrollo de un pensamiento más abstracto y esto se adquiere pues cuando van siendo un poquito mayores, ¿no? Ajá. Entonces sí, yo creo que aquí tal vez no entrar en tanta parte religiosa, espiritual, no que no crean, porque no les estoy diciendo que no, pero tal vez entrar en algo que sea como muy comparativo, como la mascota, una computadora, un carro, un auto. Entonces ya después ya podemos entrar en algo más emocional y espiritual, pero los Sin niños también embargo, van a... sin embargo, Chía, esto no implica que no le hables de que es de Dios, ¿no? Si es, No, 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 si es no. creyente, etcétera, ¿no? Ajá, ajá. Y mientras se pueda, hacerlos partícipes también de toda la dinámica, como la funeraria, si es católico, la misa de 9 días, el servicio, si son de otra religión, todos estos rituales de despedida. Hay una película que se llama Violines en el Cielo, que a mí me gusta muchísimo. La película no es nada como, no gastaron millones en hacerla porque es como de muy bajo presupuesto, ya está coreana o de Japón o no sé dónde es, ¿verdad, Mari? Pero Sí, te das cuenta de cómo cada familia va viviendo una pérdida. Entonces, o la otra película de No te vayas sin decir adiós, que es excelente, ¿no? preciosa, Excelente. linda, linda, linda. Entonces, hay muchas lecciones de verdad de películas que también nos ayudan mucho a poder también decirle a un niño, mira, miremos esta película, está El Rey León, que habla muy bonito de la muerte, que otra caricatura, ahora hay muchas, está Coco, ¿verdad? Que, que habla también como de muchas tradiciones mexicanas, que es precioso. Está también esta que se llama Soul, que acaba de salir de Disney, que si no la has visto te la súper No, recomiendo, es no la he linda. visto. ¿Sí? Entonces hay muchas películas también que nos pueden ayudar también a aclarar esto, ¿verdad? El proceso y el entendimiento de la muerte. Pero te decía que mucha gente, y es lo primero que preguntan, ¿qué se hace? ¿Se lleva un niño? ¿No se lleva? Y yo siempre voy a decir, uno, pregúntale si quiere ir, explícale qué es.
que ahí va a estar el cuerpo de la persona, ahí va a estar el cuerpo de mamá, ahí va a estar el cuerpo de papá en una caja en donde la gente nos llega a acompañar porque pues nos quiere dar el pésame, y el pésame es decir que lo sienten porque conocieron a tu papá y sabían que era una buena persona y pues quieren estar con nosotros estos primeros momentos que son los más difíciles. Si son chiquitos, llevarlos de la manita, 10, 15 minutitos. Yo lo que recomiendo es que no sea en el momento que lleven el cuerpo, que son los momentos más impactantes, sino que procuremos cuando haya menos gente y que pues puedan estar acompañados de momentos de tranquilidad, ¿verdad? Si mamá está muy mal, si papá está muy mal, alguien de la familia que pueda llevarlo. Ver a la persona muerta también va a ser una decisión muy personal. Yo nunca les digo si sí o si no, si el momento lo permite, si la edad lo permite, si la persona que fallece está en buenas condiciones, ¿verdad? Creo que es No se también como... trata de generar morbo, ¿no? Sí, y mira, te voy a decir una cosa y aquí como que peleo un poquito con algunas psicólogas escolares. No todas, pero les voy a contar. Yo cuando me dicen, es que hablé con la psicóloga del colegio y me dijo que le hiciera una carta y que fuera el servicio funerario porque así cierra el círculo. Entonces los papás creemos que maravillosamente el niño va a cerrar el círculo cuando le hace la carta, el dibujo y va. Hay un Señores y abuso señores, en el manejo de las famosas cartas que sí abuso. tienen una función, pero a ver, no es para cerrar, no es para decir ya, una carta y ya cerré, ya trabajé el duelo, ya quedé como si no hubiera pasado nada. Hay que tener No, cuidado. no, y a veces el niño ni escribe, pues. O sea, tenemos que Pero, también evaluar la forma de expresión del niño. Pues, o pero un sea, entonces dibujo, como tú dices, hazle un dibujo a tu abuelito, a tu mamá. un dibujo, suelta de globos, despedida, incluso hasta qué le quisieras decir, una fotografía, pero yo a lo que voy es, uno, la famosa carta, que no está mal, por favor, no crean que yo estoy Y diciendo que no, está mal, porque es una herramienta valiosísima. sí, pero hay un Sin abuso. embargo, ver yo también, pero sin embargo, Mari, no es la forma en que un niño vaya a cerrar el círculo y que con hacer la carta el niño superó el duelo, no. Es una forma de empezar a elaborar, ni siquiera un círculo, o sea, el círculo ni ha aparecido, pues, o sea, ni ha salido. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado también en la forma en que nos vamos a despedir de nuestro familiar y si el niño de verdad no quiere, también respetar que el niño no quiera. Podemos tomar una fotografía del evento, de la funeraria y demás, y guardarla para cuando el niño esté listo y decirle, mira, aquí fue, para que él pueda crear una imagen y pueda decir, ok, yo lo pude ver, yo pude estar, ¿verdad? Porque el cerebro tal vez como que reconoce que puede estar en algún lugar. Pero tampoco podemos obligar a los niños a ir. Ya los niños más grandes pues ya tendrían como el deseo de poder ir. Y, y creo que esa es una respuesta igual al entierro, ¿verdad? Los niños también pueden asistir, también tienen derecho y a veces sí dicen, ay, no, chi, es que el entierro es demasiado fuerte, o es que yo me tiré a llorar a la caja, pero es que es la realidad, es lo que estamos pasando. Y justamente en una plática que yo di esta semana me preguntaban y me decían, Chía, pero ¿cómo hacemos niños resilientes? Y yo exponiéndolos al dolor. Lo siento en el alma, porque yo también quisiera que los niños no sufrieran. Y que no se trata Pero de, a ver, mételos al dolor. A ver, está apareciendo en la vida de la familia, hay que vivirlo. No hay que evitar ni esconderlos, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? Hay que exponerlos al dolor cuando exista. No es que lo provoquemos, pero cuando existe no, el dolor, pues mira, hay o que sea, vivir. se te cayó el juguete y se te rompió, no lo cuidaste, fue un accidente, lo siento, pero no le compramos otro, o sea, porque ahí es en donde decimos, y entonces cuando se le muere alguien, ¿qué hace? No te voy a poder comprar otro papá, no te voy a poder comprar otro hermano. Entonces nos damos cuenta que inconscientemente no estamos formando resiliencia ante la muerte en sí, ¿verdad? No quiere decir que porque le repusimos un juguete nos hayamos hecho los peores padres, no, porque yo seguramente también lo hice. Pero nos damos cuenta que sí, ¿cómo creamos niños resilientes? Formándonos en que así es la vida, en que existen pérdidas, en que existen ganancias, en que existe felicidad, en que existe tristeza, pero exponiéndonos al dolor es como creamos resiliencia en los niños y en los adultos. Sí. Oye, Chía, todo lo que nos estás hablando es mega interesante. De hecho, el trabajar con niños no tiene nada que ver como trabajar con adultos. Lo triste es que hay muchas tanatólogas que creen que con que haber tomado su diploma de tanatología, donde generalmente se habla de trabajo en adultos, ya Sí, pueden trabajar con niños, y esto no es así. Es muy diferente. Entonces, lo que nos sí. estás dando, las referencias que nos estás dando son maravillosas.
Ahora yo te preguntaría, ¿en qué momento hay que recurrir a un tanatólogo infantil? ¿En qué momento? Ok. Em, sí te diría que yo como tanatóloga infantil y tanatóloga como coach tanatológica, no creo mucho como en los primeros auxilios psicológicos en los niños o tanatológicos. ¿Por qué? Porque así como los adultos necesitamos que el niño pueda asociar, vivir la experiencia para luego poder acompañar y poder entrar en sus emociones, ¿sí? Son importantísimos, pero yo creo que los niños necesitamos un espacio, ¿sí? No lo podemos como aturdir de un solo con tanto acompañamiento. Entonces, ¿en qué momento lo necesitamos? Cuando yo veo más de 3 características físicas y más de 2 características emocionales o al revés. Las que tú mencionaste Sí, anteriormente. las que yo mencionaba. Excelente. Si un niño, imagínate, un niño no está durmiendo bien, no está comiendo bien, se mantiene enojado y empieza con tics, Hay ¿verdad? que Entonces, buscar es ayuda. importante buscar ayuda para el niño y, por supuesto, ver cómo está la dinámica con los papás. Yo no trabajo tanto con adultos, pero sí trato con los papás. O sea, mi primer contacto es con los papás, con el cuidador primario, porque ellos son los reguladores emocionales que me van a ayudar a mí a poder tener una sesión de intervención con el niño, ¿sí? Si yo empiezo a ver que de verdad el niño baja notoriamente académicamente o el adolescente, que empieza con deseos de muerte, que empieza con deseos de, como te digo, si la intensidad y la duración es permanente, ahí ya es necesario referir a un tanatólogo infantil o un psicólogo en su defecto, si no hay como en algún país o algo, pero yo les aseguro que sí hay. Sí, Búsquenlos. hay que buscar, sí, sí. Sí, Así es. pero sí. Oye, Chia, hablas mucho del cuidador primario y esto es Ujú. bien importante. ¿Cómo apoyar al cuidador primario? ¿Qué recomendaciones les darías tú, Chia, cuando el niño... Mira, nos referimos a cuidador primario a la persona que se va a quedar cuidando al niño, ¿verdad? ¿Por qué hablo yo del cuidador primario? Porque a veces los papás no están en ¿Condición? ánimo ni en condición justo de poder acompañar. Entonces hablamos que quién se convierte en el cuidador primario, la tía, el abuelo, el no sé qué, mientras la mamá puede como tomar fuerza o el papá para poder tener este acompañamiento. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer al cuidador primario? Uno, también diciéndole siempre la verdad, ¿verdad? No prometerle que esto se cura, Mari, porque a veces pensamos que el duelo es una enfermedad y que el niño a la primera sesión va a salir absolutamente feliz y divino y no, o sea, de hecho yo en la primera sesión ni siquiera trabajo el duelo. No. Eh, entonces, serles totalmente honestos, yo trabajo lo más 8 sesiones con los niños y si yo ya veo que no avanzan o algo, pues ya también es mi deber ético poder referir. Sin embargo, poder apoyar al cuidador primario también dándole tips, dándoles herramientas, incentivándolo a que valide sus emociones, a que sus necesidades básicas estén cubiertas, como la limpieza, la comida, el sueño, demás, ¿verdad? Para que ellos también se puedan sentir seguros y poder fortalecer un vínculo entre ellos en lo que las otras personas, en lo que los padres entran en condición de poder estar ya con sus hijos. Pero sí es importante que el cuidador primario también se sienta como parte del proceso, porque va a ser el que va a estar tratando y trabajando con el niño, ¿verdad? Tenerle más paciencia, poder verlo a los ojos, mucha contención. Hay niños que se dejan apapachar, hay niños que no, y también está bien, ¿verdad? Que a veces creemos que a todos los niños hay que abrazarlos porque están tristes y no, ¿verdad? Preguntar si pueden, respetar su privacidad desde chiquitos, ¿verdad? Entender que estos berrinches son normales en esta etapa. Entonces, sí, realmente creo que es solo el cambio de que es un cuidador primario, pero se trabajaría de igual forma que con un padre de familia. Perfecto, excelente, Chia. Es una maravilla hablar contigo, es una maravilla la manera en que fluyes, la manera en que dices y sobre todo la experiencia. No saben cómo la quieren los niños, porque como ella dice, ella lleva una niña adentro y afuera también. Es una niña que se pone al nivel, porque esto es bien importante. Cuando trabajas con un niño, si él está en el suelo, tú tienes que estar en el suelo, ¿no, Chia? O sea, no es de que, a ver, yo aquí, a ver, tú haces, no, estamos igual. Y ver a Chia trabajar es impresionante, ver crear material didáctico, porque también, Chia,
¿No se trabaja igual? Claro que no, porque los niños son con plastilina, dibujos, ellos así van a manifestar todo lo que son sus emociones, etcétera, etcétera. Chía, es un placer el haber compartido contigo, pero Gracias, antes Mari. de que terminemos, yo quiero preguntarte dónde te pueden encontrar si alguien necesita de ti. Mira, mi página en Instagram y en Facebook se llama Una Manita Entre Mamás. Ahí estoy siempre en constantes publicaciones también de artículos, de cosas. Ahí sí que está como de todo, porque pues aparte cocino y demás, entonces es como mucho. Pero ahí realmente es como mi primer contacto en Una Manita Entre Mamás. Estoy en mi correo, que es marialuciasanchezm@gmail.com, que también ¿Lo estoy ahí. repites, por favor? Sí, María Lucía Sánchez m@gmail.com. Ahí siempre estoy también en contacto y pues para mí va a ser un gusto. Ahorita pues ya estamos acompañando en línea y aquí en Guatemala pues también un poquito de presenciales ya, pero sí, la verdad es que sí, ahí me pueden encontrar y espero que se hayan disfrutado la hora, se nos fue volando pues. Yo nada más quiero una última pregunta con esto de la pandemia. ¿Cuál está siendo tu experiencia con los niños en esta temporada de pandemia? ¿Cómo lo están Mira, me viviendo los está chicos? costando mucho acompañar online, mucho, 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 pero sin embargo creo que pues nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Uso mucho crayones, uso muchas historias de cuentos, canciones, preguntas. Ahí sí que hemos tenido que innovar y poder cambiar un poquito porque la verdad es que yo sí me gusta tener al niño enfrente, poder trabajar, pero la verdad es que creo que nos pasa a todas las personas que estamos acompañando en línea, que es un poquito como más frío. Sin embargo, es posible, ¿verdad? Y yo creo que vale más la pena una palabra de aliento, tal vez las sesiones no duren tanto tiempo y yo creo que también les digo a los papás que no puede durar tanto tiempo, pero lo importante es que estén recibiendo ese acompañamiento y que se sientan seguros sus corazoncitos y en paz también de poder tenerlo, ¿verdad? Eso es como les digo, es una mujer muy empática, muy linda para poder trabajar con los niños. Chía, honro tu vida, agradezco esta hora que nos has dado, esta hora que nos has regalado, que ha sido de gran aprendizaje y de gran riqueza. Te mando mega beso, Yo también, Mari. enorme, y mil gracias por tu compañía. Un beso y espero haber llegado a su corazoncito. Seguro que sí. Te quiero, Chía. Un abrazo. Chao. Chao.